Dave Bautista, el hombre que el mundo conoció como el imponente animal de la WWE, ocultaba un oscuro secreto detrás de sus músculos de acero. De ser un gigante indestructible en el ring, pasó a desaparecer misteriosamente del ojo público, alimentando rumores de enfermedad, depresión y hasta de un posible final anticipado. Hoy, a más de 55 años, el hombre que una vez pesó más de 140 kilos revela una transformación tan radical y desconcertante que muchos se preguntan, ¿fue por salud, por Hollywood? ¿O hay una verdad aún más escalofriante que nadie se atreve a contar? En los años de gloria de la WWE, Batista era mucho más que un simple luchador, era un coloso viviente, un guerrero moderno que parecía sacado de una leyenda. Con su imponente figura de más de 140 kilos de músculo sólido, su sola presencia hacía temblar a rivales y encender al público. Cada vez que su música de entrada retumbaba en la arena, miles de fanáticos se ponían de pie, sabiendo que estaban a punto de presenciar el rugido del animal. Su cuerpo, marcado y esculpido como el de un gladiador, se había convertido en su arma más poderosa y en su carta de presentación al mundo. En el ring, Batista era imparable. Su fuerza bruta y sus movimientos explosivos lo llevaron a conquistar múltiples campeonatos mundiales, convirtiéndose en uno de los íconos más grandes de la lucha libre. Nadie podía negar que su físico jugaba un papel determinante en su éxito, era el reflejo del poder, del dominio absoluto. Para millones de fanáticos, Batista no era un hombre, era una bestia. Un símbolo viviente de lo que significa ser indestructible. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de ese cuerpo aparentemente perfecto, se escondía una realidad dolorosa. Cada combate, cada salto, cada impacto contra la lona era un castigo brutal para su organismo. Sus rodillas crujían como madera seca, su espalda ardía con cada levantamiento y, poco a poco, la recuperación se hacía más lenta y dolorosa. Batista sonreía frente a las cámaras, levantaba los brazos como un dios del cuadrilátero, pero cuando se apagaban las luces y se cerraban las cortinas, lo que quedaba era un hombre agotado, con moretones ocultos y dolores que ni la fama ni el dinero podían aliviar. La paradoja era evidente, mientras más se fortalecía en apariencia, más vulnerable se volvía por dentro. El gigante de hierro comenzaba a mostrar fisuras invisibles, como una armadura que, aunque reluciente, estaba a punto de resquebrajarse. Los fanáticos jamás lo sospechaban. Para ellos, Batista era eterno, un titán imposible de derribar. Sin embargo, los médicos, su círculo cercano y, sobre todo, él mismo, sabían la verdad, su cuerpo estaba enviando señales de advertencia. Cada mañana se levantaba con el recuerdo de los golpes que había recibido la noche anterior. Cada movimiento costaba más, cada entrenamiento exigía un precio más alto. Y aunque su imagen proyectaba invencibilidad, dentro de él germinaba una inquietante certeza, ese físico que lo había llevado a la cima también podría arrastrarlo a su caída más dolorosa. El mundo aún no lo sabía, pero el reinado del animal estaba entrando en una peligrosa cuenta regresiva. El final de la etapa de Batista en la WWE no fue simplemente el cierre de un contrato ni una pausa en su carrera, fue el inicio de un duro enfrentamiento con su propia realidad. Durante años había sido alimentado por la adrenalina de los shows semanales, el rugido de los fanáticos y la rutina de un guerrero que vivía para el combate. Pero una vez que las luces se apagaron y el calendario frenético de viaje se detuvo, Dave Batista quedó frente a frente con algo que nunca había querido mirar de cerca, su propio cuerpo, debilitado y castigado por los excesos de la lucha libre. En el espejo ya no veía al coloso indestructible que había asombrado al mundo. Los músculos seguían ahí, pero acompañados de una sensación inquietante, se sentía lento, pesado, atrapado en un cuerpo que le había dado gloria, pero que ahora se estaba convirtiendo en su mayor enemigo. Lo que antes era motivo de orgullo, ese físico monumental que le abrió las puertas del éxito, empezó a transformarse en una sombra cargada de dudas y temores. Los médicos no tardaron en confirmar lo que él ya intuía. Sus rodillas, desgastadas al límite, amenazaban con fallar de manera definitiva. Su espalda, golpeada por años de caídas y entrenamientos extremos, mostraba signos preocupantes. Y lo más alarmante, los exámenes cardíacos dejaban claro que su peso excesivo estaba aumentando los riesgos de complicaciones serias. No se trataba solo de dolores pasajeros, sino de una advertencia de que, si no cambiaba, el precio podía ser su propia vida. Para alguien como Bautista, esa noticia fue un golpe devastador. Había construido su identidad en torno al animal, a esa imagen de fuerza salvaje que lo definía ante millones de seguidores. ¿Cómo aceptar que ese mismo personaje estaba acabando con él? Era como si le pidieran arrancarse la piel, renunciar al símbolo que lo había llevado a la cima y empezar de cero.
Se encontraba en un callejón sin salida, seguir siendo el gigante de la WWE y condenarse lentamente a la destrucción, o sacrificar esa figura que lo había hecho inmortal en los ojos del público para salvar lo más valioso, su salud, su futuro, su vida. Y fue entonces, con la mirada fija en el abismo, que Dave Bautista tomó la decisión más difícil de su existencia. Dejar atrás al animal no era solo un cambio físico, era un salto al vacío, un reto a la incertidumbre. ¿Podría el mundo aceptar a un Bautista distinto? ¿O perdería todo lo que había construido? Nadie tenía la respuesta. Solo el tiempo revelaría si ese sacrificio significaría el final de una leyenda o el nacimiento de un hombre nuevo. La desaparición de Bautista del ojo público fue como un trueno en medio del silencio. Nadie entendía qué estaba pasando con el animal. Los medios especulaban, los fanáticos debatían en foros y las redes sociales ardían con teorías, unos aseguraban que estaba gravemente enfermo, otros que había caído en una profunda depresión tras abandonar la WWE. Incluso corrían rumores de que jamás volvería a mostrarse en público. ¿Cómo podía un gigante de su calibre esfumarse de repente sin dejar rastro? La verdad era muy distinta, pero también mucho más impactante. En secreto, lejos de las cámaras, Dave Bautista había comenzado una de las batallas más duras de su vida. Reconstruirse desde cero. Lo que para muchos era el fin, para él se convirtió en un renacimiento. Sin el bullicio de los estadios, se dedicó a entrenar en silencio, cambiando por completo su filosofía de vida. Su dieta, antes cargada de proteínas animales y suplementos pesados, dio un giro inesperado. Se inclinó hacia una alimentación casi vegana, rica en vegetales, granos y alimentos limpios que le permitían desintoxicar su cuerpo. Los excesos quedaron atrás. Nada de comidas procesadas, nada de azúcares innecesarios. Cada bocado se convirtió en un paso hacia una nueva versión de sí mismo. Pero no fue solo un cambio de alimentación. Bautista dejó atrás el entrenamiento clásico de pesas pesadas que lo había acompañado durante décadas y se sumergió en el mundo de las artes marciales mixtas, el boxeo y el cardio intenso. Sus rutinas ya no buscaban la apariencia de un monstruo de músculos, sino la funcionalidad, la agilidad, la resistencia. Día tras día, su cuerpo fue cambiando, perdió volumen, sí, pero ganó algo mucho más valioso, movilidad y fuerza real. El proceso no fue fácil. Hubo días en los que sintió que estaba renunciando a su identidad, momentos en los que las dudas lo atormentaban. ¿Qué pensarían sus seguidores al verlo más delgado? ¿Lo aceptarían o lo criticarían por dejar atrás la imagen del animal? Sin embargo, Bautista aprendió a callar esas voces y concentrarse en su transformación. Cuando finalmente volvió a aparecer en público, la reacción fue explosiva. Ya no era el coloso descomunal de la WWE, sino un hombre renovado, más definido, más humano. Algunos lo criticaron, otros no podían creer la radical transformación, pero todos coincidieron en algo: Bautista había logrado lo que pocos se atreven, reinventarse sin miedo al juicio del mundo. Lo que parecía el final de una leyenda era, en realidad, el inicio de un capítulo completamente inesperado. El gigante se había transformado, pero la verdadera pregunta era, ¿para qué estaba preparando este nuevo cuerpo? Hoy, a sus más de 55 años, Dave Bautista es el reflejo viviente de que incluso los gigantes pueden reinventarse. Ya no es el luchador descomunal que, con cada pisotón en el ring, hacía vibrar a miles de fanáticos, ahora es un hombre completamente distinto, un ser humano que aprendió a equilibrar cuerpo y mente, fama y salud. Su transformación no solo lo alejó de la imagen del animal, sino que lo impulsó hacia una etapa más madura, más consciente y, en cierto modo, más poderosa que nunca. Su salto a Hollywood no fue casualidad. El papel de Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia no solo lo colocó en la cima del cine mundial, sino que demostró que ya no necesitaba depender de un físico sobrehumano para conquistar al público. Drax se convirtió en un personaje icónico no por sus músculos, sino por la vulnerabilidad, la rudeza y la comicidad que Bautista logró imprimirle. El mundo entero descubrió que detrás del luchador había un actor con una sensibilidad inesperada. Pero su carrera no se limitó al universo Marvel. Dave se atrevió a explorar géneros más serios y complejos, desde Blade Runner 2049 hasta Dune, dejando claro que no quería ser encasillado como el típico fortachón de Hollywood. Cada papel, cada actuación, fue una manera de decirle al mundo que había dejado atrás al coloso de la WWE, pero que lo que venía era aún más grande. Sin embargo, su transformación física sigue siendo tema de debate. Muchos se preguntan, ¿lo hizo solo por salud? ¿Fue realmente la advertencia de los médicos lo que lo obligó a bajar de peso? ¿O existió algo más profundo, algo que jamás se ha atrevido a confesar?
Algunos cercanos aseguran que Bautista vivió momentos de introspección tan intensos que necesitaba despojarse de esa armadura para redescubrir quién era en realidad. Otros sostienen que su transición fue estratégica para adaptarse a un Hollywood que castiga la rigidez y premia la versatilidad. Lo cierto es que, al dejar atrás la imagen del animal, Bautista enfrentó su mayor miedo, perder aquello que lo hizo famoso. Y, sin embargo, al renunciar al personaje que lo encumbró, encontró su verdadero poder, la capacidad de evolucionar, de transformarse, de demostrar que no era solo músculos, sino también talento, disciplina y resiliencia. Hoy, el gigante renacido inspira a miles que ven en él un ejemplo de superación y de valentía. Pero la gran incógnita permanece, como un misterio sin resolver, ¿fue una decisión planeada, o una huida desesperada de algo que aún no conocemos? Quizás la respuesta solo la guarda Dave Bautista, y el silencio de su mirada lo confirma. ¿Qué opinas de esta increíble transformación de Bautista? ¿Crees que lo hizo solo por salud o que hay un secreto más profundo detrás de su drástico cambio físico? ¿Prefieres al animal imponente de la WWE o al actor renovado que hoy brilla en Hollywood? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y no olvides suscribirte, activar la campanita, compartir este video y dejar tu like, para que no te pierdas ninguna de las historias más impactantes del mundo del espectáculo y la lucha libre.